Y ya con visitas, vamos a hablar acerca de la diabetes con el doctor Juan Carlos Pons, quien es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Padilla. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Un placer. Hablar de diabetes es, sin lugar a dudas, un tema muy importante que atañe a toda la familia porque lamentablemente se ha vuelto una enfermedad muy frecuente. ¿Qué es la diabetes y cómo la tratamos? La diabetes es una enfermedad que se produce por insuficiente secreción de insulina en el páncreas. Sí. Entonces, se puede dar de muchas formas. Generalmente hay dos tipos de diabetes. Una diabetes tipo 1, que es la que aparece, o infanto juvenil, que tiene una etiología autoinmune y que se produce generalmente en gente joven y es de diagnóstico agudo, o sea, de diagnóstico momentáneo, sí. Aparece de golpe, digamos, sí. en niños o en infantes o en adolescentes, y que se produce por un proceso autoinmune, o sea, inmunológico, por déficit en el sistema inmune, o alguna falla en el sistema inmune. Y la otra diabetes, la tipo 2, que generalmente aparece por una insuficiencia pancreática no total, porque la tipo 1 generalmente es insulinopénico, significa que aparece como una insuficiencia pancreática parcial o total. Esta generalmente es parcial y se da en personas más adultas, da más tiempo en el diagnóstico, no de presentación tan rápida, y va asociada a múltiples etiologías. Sí. Doctor, ¿tiene cura la diabetes? Y si puede ser tratada, ¿se puede evitar la fatalidad? ¿Cómo es el tema ahí? En realidad, una vez que se diagnostica la enfermedad, no tiene cura, pero puede ser tratada, puede ser sobrellevada perfectamente y manejada por especialistas, por personas idóneas, con tratamiento específico. En el tipo 1 se requiere insulina y en el tipo 2 se requiere medicación oral o a veces también insulina, depende de la fase en que la encontremos a la enfermedad. ¿Y existe la posibilidad de tener síntomas o es una enfermedad asintomática? No, sí da síntomas. Sí. Generalmente las personas se dan cuenta, los familiares o el mismo paciente, porque tiene mucha sed. A ver, ¿cuáles son los síntomas entonces? Sed, orinan, aumento de las diuresis, orinan muchas veces, con mucha frecuencia. Ajá. Se levantan de noche a orinar. Sí. Hay irritabilidad. Sí. Hay deshidratación, hay síntomas de deshidratación, a veces confusión, irritabilidad, pérdida de peso principalmente. Sí. Perfecto, bien. Es decir que con estos síntomas uno ya tendría que acudir inmediatamente al especialista médico para hacerse un análisis. Sí. ¿Y la relación que hay entre la COVID y la diabetes, doctor, en este momento de pandemia? Bueno, en este momento de pandemia, los pacientes con COVID, en casos que han requerido tratamiento, que han sido muy sintomáticos, que han requerido internación o que han tenido alguna dificultad respiratoria, se ha utilizado corticoides en los tratamientos. Ajá. Y el uso de corticoides en los tratamientos suele empeorar la enfermedad preexistente si existe. Si no existía o estaban al borde o había, porque ustedes vieron que el COVID se manifiesta mucho en personas con sobrepeso, en personas con exceso de peso corporal. Sí. Y a su vez, esas personas estaban con tendencia a una diabetes o tenían una enfermedad latente o no sabían el diagnóstico o estaban al borde de presentar este tipo de enfermedad. El uso de corticoides puede elevar las glucosas y puede desencadenar una enfermedad que quede marcada, ya estable de por vida, en los casos de que ocurriera, ¿no? Se ha visto que a la aparición de muchos enfermos sintomáticos que han sido con tratamiento y algunos sin tratamiento, que el mismo virus produjo, y el encierro de las personas, el comer más en el encierro, porque se ha visto más sobrepeso, en todo este tipo de pandemias por el confinamiento, Doctor, digamos. ¿la diabetes en adolescentes es más compleja que en un adulto? Es más compleja que en un adulto. ¿Por qué? Se manifiesta de golpe, puede presentarse sin síntomas previos a veces. Es un proceso autoinmune, no se sabe qué lo puede desencadenar, generalmente un estrés, algún problema inmunológico
que desencadena un estrés de base, tiene un componente hereditario y tiene un componente inmunológico. Bien. Requiere insulina en el tratamiento generalmente y son por depresión completa de insulina pancreática. Bien. Claro. ¿Y va afectando otros órganos? Sí, puede afectar otros órganos si no es tratado a tiempo. Si la enfermedad es tomada a tiempo y es manejada como corresponde con su tratamiento respectivo, el paciente tiene una vida completamente normal. Claro, eso iba a consultarle, si puede hacer una vida normal. Sí, puede hacer una vida normal. Puede sostener, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica, pero hay que saberla llevar. Hay que saberlo a manejo del tratamiento, coordinar el tratamiento con un modelo de actividad física y un modelo de alimentación, que el paciente tiene que conectar estos tres pilares: alimentación, actividad física y el tratamiento médico con fármacos o con insulina. En el momento en que lo requiere. Hoy vamos a hablar después en el transcurso del programa también con nuestra nutricionista sobre precisamente cómo alimentarnos cuando estamos en esta etapa o cuando tenemos la enfermedad. Pero le quería hacer una pregunta. ¿Puede despertarse la enfermedad post-COVID, la enfermedad de la diabetes? Sí puede despertarse por post-COVID. Sí puede despertarse. ¿Han visto casos? Se han visto casos que aparecieron o que no se conocían el diagnóstico o que realmente era, como dije yo, tenían un paciente con un sobrepeso o tenía factores de riesgo predisponentes a esta enfermedad, y luego de la virosis, de la infección, la enfermedad aparece la glucosa alta en sangre, y si hacemos los estudios correspondientes para un diagnóstico, hemos tenido muchos diagnósticos post-COVID. Bien. Doctor, ¿y en el Hospital Padilla cómo están trabajando actualmente? Bueno, luego de los cambios, modificaciones que tuvieron que hacer por la pandemia, más allá de eso la atención no se detuvo, ¿cómo están trabajando? Nunca se detuvo la atención. La atención siempre estuvo presente. En el momento en que hubo confinamiento estricto y extremo, se manejaban por videollamadas, se manejaba por telemedicina, se hacían consultas por telemedicina, nunca se dejó de entregar receta y nunca se dejó de hacer las consultas con los pacientes, aunque sea virtual o telefónica. Perfecto. En el momento del confinamiento estricto, a partir del año pasado, que fue agosto, ya comenzamos con la consulta presencial limitada, con todos los recaudos que requiere el protocolo de los pacientes, pocos pacientes aislados, y hay consultas frecuentes. Doctor, ¿algunas recomendaciones que nos pueda dejar para toda la población en líneas generales respecto de la enfermedad, y también particularmente la recomendación sobre la vacunación, ¿no? ¿Cuánto puede ayudar, de acuerdo a su criterio, la vacunación para evitar estas enfermedades? Es importante la vacunación, que todos los pacientes que corresponden sean vacunados, todos los pacientes. La diabetes no es una contraindicación para que se vacune. Con las 2 dosis completas tienen las posibilidades el paciente de enfrentar mejor la enfermedad ante el diagnóstico, que si no hubieran sido. Hay muchos que no se quisieron vacunar y tuvieron la enfermedad con factores mucho más agravantes, mucho más graves y en un periodo más intenso. Perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo a ustedes, por favor, por esta visita, y pronto seguramente estará nuevamente con nosotros. A disposición lo que necesiten. Gracias, muy amable. Muchas gracias.